Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Perfecto. Bien, entonces nuevamente buenas noches a todos y todas que no haya saludado antes. Ah, en la sesión de hoy, mi propósito es empezar a presentar la teoría o los aspectos teóricos que están detrás del método más, o desde mi punto de vista, el método más poderoso y más universal para solucionar sistemas de ecuaciones lineales de cualquier tamaño. Yo les mencionaba a ustedes en clases anteriores que esos métodos que nosotros vimos y que seguramente ustedes han estado trabajando, teniendo en cuenta pues el taller que tienen que entregarme, para sistemas de 2x2 no funcionan tan bien o no funcionan tan transparentemente para sistemas que tengan mayor número de ecuaciones y mayor número de variables. Lo que siempre digo, en un sistema, por ejemplo, de 3x3, se podría aplicar eliminación o se podría aplicar sustitución, pero digamos que no se puede de una manera tan transparente cómo desarrollar ese proceso. Es decir, uno puede pensar, bueno, yo puedo eliminar una variable por acá y luego voy y elimino otra, pero digamos que la heurística o la secuencia de pasos de esos métodos no está totalmente sistematizada para sistemas más grandes a los sistemas de 2x2. Por eso es que uno, cuando trabaja con sistemas grandes, prefiere utilizar otro tipo de métodos. Y el método que les menciono, que a mí me parece el más poderoso, que es el método de Gauss y de Gauss-Jordan, son dos métodos en uno, para ser más preciso, son dos ligeras variantes del mismo método. Ese método sí es un método profundamente sistemático, es decir, tiene como una secuencia de pasos muy bien estructurada, tiene unos criterios de trabajo muy detallados, pero requiere ciertos conceptos teóricos y ciertas definiciones para poder realizarse de manera exitosa. Y eso es lo que quiero presentar hoy. Y al hacerlo, me voy a alejar de los sistemas de ecuaciones lineales y voy a entrar a desarrollar un trabajo para las matrices. Yo les decía a ustedes la vez pasada, y me disculpan como la introducción tan larga, pero es como para justificar y contextualizar lo que se va a hacer hoy. Yo les decía a ustedes la vez pasada que los sistemas de ecuaciones lineales se pueden representar por medio de matrices. Cuando hablo de matrices, me refiero como a esas cuadrículas con números que nosotros presentábamos la clase pasada. Una matriz desde un punto de vista gráfico o desde un punto de vista visual es simplemente de números organizados en filas y organizados en columnas, como un sudoku, si lo quieren ver así, como una especie de crucigrama numérico, por utilizar una analogía. A eso hace referencia una matriz.
Y lo que vamos a entrar a discutir hoy es cierto tipo particular de matriz, que es lo que se conocen como las matrices escalonadas reducidas, que es parte fundamental del método de Gauss y del método de Gauss-Jordan, que nosotros iremos presentando en clases posteriores. Yo me veo en la necesidad siempre que presento este tema de hacer como esta introducción, porque pareciera, cuando uno ve el tema, o cuando uno como que ingresa a este tema, que como que nos estamos cambiando de tema, o que estamos saliéndonos de lo que estábamos haciendo hasta ahora. Y pues, de hecho, sí. De hecho, vamos a dejar de lado a los sistemas de ecuaciones lineales por un momento. Yo espero retomarlo antes de que termine la clase de hoy, pero lo dejamos de lado para abordar un aspecto teórico que es importante para la resolución de esos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces les voy a pedir que tengan una especie de paciencia, que no esperen que pronto aparezca la aplicación de esto a los sistemas. Esto va a tomar un poco de tiempo y un poco de estudio, desarrollar esta teoría para que podamos entrar de lleno a esos métodos que les estoy mencionando. Esa era como la introducción que quería hacer o la presentación que quería hacer de la sesión de hoy. Entonces entremos ya a la definición que nos ocupa para el día de hoy. Y entonces lo primero que yo quiero mencionar sobre estas matrices escalonadas reducidas, es que es un tipo de matriz muy particular, muy específico, que se caracteriza o se identifica a partir de unas condiciones. Y entonces, cuando uno quiere verificar que una matriz sea escalonada reducida, lo que uno tiene que hacer es verificar el cumplimiento de esas condiciones que les voy a mostrar a continuación. Entonces es muy importante entender cada una de esas condiciones y entender cómo se integran todas ellas dentro de la definición que vamos a utilizar. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Se me van como siguiendo con la idea? Sí, profe. Sí, señor. Profe, sí. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a revisar cada una de las condiciones que tiene que cumplir una matriz para que se diga que está escalonada reducida. Y vamos naturalmente a ejemplificar. Esto que muestro en este momento en pantalla son todas las 4 condiciones. Naturalmente, cuando uno las ve de primerazo, se pueden ver como un poco esotéricas, se puede ver como un poco, digamos que confuso lo que están tratando de decir. Entonces, mi idea es que revisemos cada una de ellas, primero por separado, y luego veamos cómo integrarla en toda la definición. Y entonces voy a arrancar con la primera condición que debe cumplir una matriz para decir que está escalonada reducida. Entonces, quiero arrancar con algunas ideas básicas sobre este concepto. Y vamos a irlo desarrollando a medida de el tiempo. Entonces, como les decía, una matriz es simplemente un arreglo rectangular de números por filas, donde las filas son lo horizontal, y por columnas, donde las columnas corresponden a lo vertical en esta estructura. Entonces, naturalmente, dentro de una matriz
pues pueden haber cualquier tipo de números. Entonces yo puedo pensar en una matriz como esta. No necesariamente, recordemos que no estoy hablando de sistemas de ecuaciones en este momento, entonces no estamos prestando atención a, a cuál sistema corresponde o no. Por el momento estos son matrices a secas. Entonces, por ejemplo, yo puedo mirar esta matriz. Es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, lo que uno llamaría una matriz de orden 3 por 3. Y entonces, cuando yo quiero saber si es o alguna otra de cualquier tamaño es reducida, la primera condición que aparece es esta que estoy señalando acá. Y vamos a leerla y vamos a tratar de entender claramente qué es lo que dice esa condición. La primera condición me dice que cuando yo tengo una fila, o mejor dicho, cuando miro cada fila de la correspondiente matriz, no olvidemos que las filas son las horizontales, el primer número que debe aparecer de izquierda a derecha tiene que ser 1, excluyendo a los números que sean iguales a 0. Es decir, y esto voy a tratar de decirlo de la manera más simple que yo pueda, pero aún así hay que meterle también un poquitico como de profundidad a esta definición. Lo que estoy diciendo es que si yo quiero verificar que se cumpla esta primera condición, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Cojo, por ejemplo, la primera fila y entro a mirar de izquierda a derecha el primer elemento. Si el primer elemento es 0, me salto al siguiente. Y si el siguiente es 0, también me salto al siguiente. Y de esa forma, lo que me está diciendo es que el primer elemento sobre la fila, leyéndola de izquierda a derecha, que sea diferente de 0, o sea, después de saltarme todos los ceros, lo primero que debe aparecer es un número 1. Si esa condición se cumple en todas las filas de la correspondiente matriz, entonces en ese momento decimos que se cumple la primera condición. Permítanme ejemplificar, no con esta matriz, que esta matriz fue como dada al azar, sino con otra matriz. Por ejemplo, esta matriz no cumple con esa condición, porque cuando yo miro la primera fila primero la primera fila de la matriz, que es esta, de izquierda a derecha, lo primero que aparece es un número 3. Y naturalmente, pues según esta definición o según esta condición, para que cumpliera con la condición, debería aparecer lo primero, a no ser que sea un 0, lo primero distinto de 0 debería ser igual al número 1. Y en este caso, pues lo primero que aparece en la primera fila es un número 3 y por lo tanto inmediatamente se descarta esa condición. Entonces, esta matriz que escribí así al azar no cumple con esa primera condición. Quiero mostrarles una que sí cumpliría con esa condición. Entonces voy a poner acá esto y voy a poner. Cojo matrices de 3 por 3 por el momento, pero esta definición aplica a cualquier tipo de matriz. Entonces quiero que miren lo siguiente. Quiero que miren este ejemplo. Pues quiero que miremos esta matriz, consideremos esta matriz, y veamos si cumple o no cumple con esta condición. Entonces, vuelvo y repito cuál es la idea.
La idea es que yo cojo cada fila de la matriz. No olviden que la fila es la horizontal. Y la leo de izquierda a derecha. Y el primer número que yo vea distinto de cero sobre esa fila, obligatoriamente tiene que ser igual a 1. Entonces, si yo miro la primera fila, el primer elemento que aparece es este de acá. Y este es efectivamente un número 1. Entonces, esta primera fila cumple con la condición. Tengo que verificar que las otras filas también cumplan con esa condición. Si yo miro la segunda fila y la miro de izquierda a derecha, lo primero que aparece es un 0. Entonces, como les decía hace un rato, para verificar la condición, yo si veo un 0, me salto al siguiente número. Entonces, el primer elemento es un 0, ese como que lo omito, me voy al siguiente, y el siguiente sí es efectivamente el número 1. Entonces, esta segunda fila también cumple con esa condición. Y si yo miro la tercera fila, pasa lo mismo. El primer elemento es 0, entonces ese no lo considero. Me paso al siguiente elemento, nuevamente leyendo de izquierda a derecha, y el siguiente elemento efectivamente es 1. Entonces, esta matriz en todas sus filas cumple con esta primera condición y por lo tanto esta matriz cumple con la condición, que es la que se está planteando aquí arriba. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, Dime, sí, señor. Profe, ¿necesariamente tiene que cumplir en todas las filas o puede cumplir solo en una? en todas, Ah, en listo. todas, en todas, 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 todas. O sea, en todas las filas, el primer elemento distinto de 0 tiene que ser obligatoriamente un número 1 para que cumpla esa primera condición. O sea, no para que sea escalonada reducida. Escalonada reducida tiene otras 3 condiciones y tiene que cumplir todas las demás condiciones. Pero para cumplir por lo menos esta, tiene que cumplirse en todas las filas de la correspondiente matriz. Si estamos más o menos con la idea, ¿sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Antes de mirar otro ejemplo, antes de mirar otro ejemplo. Cuando una matriz cumple con la primera condición, con esta condición de acá, a cada uno de estos números, de estos primeros elementos distintos de 0, es lo que se les llama los pivotes de la matriz. Cada uno de ellos es el pivote de la correspondiente fila. Entonces, esto de acá es el pivote de la primera fila. Este numerito de acá es el pivote de la segunda fila. Y este numerito de acá es el pivote de la tercera fila. Entonces, cuando hay una matriz que cumple con esa primera condición, a esos elementos que es sombreado en amarillo, que es como lo primero, distinto de 0, que tiene que ser igual a 1, de esa matriz, es lo que se le llama el pivote de la correspondiente matriz. O los pivotes de la matriz, cada uno de ellos por cada una de las filas. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Entonces voy a mirar otro ejemplito. Voy a mirar un ejemplito de otro tamaño. Voy a mirar una matriz, porque esto se aplica para matrices de cualquier tamaño. O sea, esa definición se puede verificar para matrices de cualquier tamaño. Entonces, voy con esto. Una matriz de 3 por 4. Entonces, miren esta matriz. Aquí 1, 3, 6.
Tengo esa matriz. Y la pregunta que uno se hace en este momento, la pregunta que nos hacemos es si esa matriz cumple con esta primera condición. Si efectivamente esta matriz cumple con la primera cláusula del contrato que implica ser escalonada y reducida. Entonces, miremos con cuidado, que alguien iba a decir algo. ¿Sí? No, que sí cumpliría, profe, en ese caso. ¿Sí estaríamos todos de acuerdo en que cumple? ¿Sí es Sí, claro para profe. todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Miren que la primera condición, en cierto sentido, se hace bastante visible. Este sería el primer elemento distinto de cero, de izquierda a derecha, y es 1. Entonces, este es el pivote de la primera fila. Este es el pivote de la segunda fila. Entonces, miren cuidadosamente que... ¿por qué me quedo así? Que en esta fila hay dos ceros. Al principio eso me lo salto y lo primero que aparece es un número 1. Y en este caso aparece 0, 0, 0 y ya después de ellos lo que aparece es efectivamente un número. Entonces, esta matriz también cumple con esa condición. Antes de avanzar a la siguiente condición, quiero hacer un pequeño comentario. Si en una matriz hay una fila que solo tiene ceros, es una fila donde en esa fila solo aparecen ceros, esta fila cumple automáticamente con la condición. Es decir, si yo quiero verificar, por decirlo de alguna forma, en una matriz específica, si cumple con la condición A, yo tengo que mirar fila por fila. Entonces yo miro, primera fila, ¿cumple o no cumple? Segunda fila, ¿cumple o no cumple? Si hay una fila que solo tiene ceros, esa fila automáticamente cumple con la condición. Es decir, como por defecto, como por convención, si solo hay ceros en esa fila, ni la reviso. Esa fila ya cumple automáticamente y voy a mirar en la siguiente fila que aparezca. Entonces voy a mostrarles un ejemplo, porque a veces esta idea puede ser un poco extraña. Entonces yo voy a coger nuevamente una matriz de este tamaño, 3 por 4, y voy a coger lo siguiente. Voy a coger, en vez de esto, voy a poner 0, y en vez de esto, voy a poner 0. Tenemos esa matriz. Yo quiero verificar si esta matriz cumple o no cumple con esta condición. Entonces, miro la primera fila. La primera fila cumple con la condición que el primer elemento distinto de 0, de hecho el primer elemento es 1. Entonces, esta primera fila cumple. Voy a la segunda fila. Como la segunda fila solo tiene ceros, por decirlo de una manera muy coloquial, me la salto. Automáticamente esa fila cumple con la condición. Entonces, esa cumple, paso a la siguiente y esta también cumple con la condición porque el primer elemento distinto de 0 es igual a 1. Entonces, esta matriz cumple con la condición. Pues, eso es una nota que es muy importante, que viene dada por la naturaleza condicional, valga la redundancia, de la condición. La condición dice, si hay un elemento distinto de 0, tiene que ser igual a 1. O sea, el primer elemento distinto, si existe, tiene que ser igual a 1. Si no hay,
ningún elemento distinto de cero. Si todos son cero en la fila, automáticamente esa fila cumple con la correspondiente condición. Y entonces, en este caso, tendríamos ese cumplimiento. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿No? ¿Alguien dijo no? ¿Alguien dijo no? ¿Hay algún problema? ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Listo. Como les dije en algún momento al principio, parece que nos estamos yendo años luz de la temática que estábamos trabajando hasta ahora. Pero vamos a ver cómo esto se conecta eventualmente con los sistemas de ecuaciones lineales, que son nuestro propósito dentro de este primer bloque. Bien. Listo, pues. Voy a la siguiente condición. Entonces vamos a leerla con cuidado. Esta segunda condición establece una comparación entre los pivotes de una matriz. Es decir, cuando, bueno, naturalmente, esta condición se revisa siempre y cuando se cumpla con la primera condición. Esto es, por decirlo de alguna forma, como, no sé cómo llamarlo, como una especie de contrato con respecto a un objeto. Entonces yo voy a entrar a revisar si ese objeto cumple con todo lo que le pide el contrato. Entonces, la primera cláusula, por llamarlo de alguna forma, o la primera condición, sería esta, que acabo de mencionar, la del primer elemento distinto de cero es igual a 1. Si yo tengo una matriz que no cumple con esa primera condición, pues ya no va a cumplir con el hecho de ser escalonada reducida. Porque para que cumpla con el contrato, tiene que cumplir con todas las cláusulas que aparecen en él. Entonces, en ese sentido, si yo veo una matriz como esta, que no cumple con la primera condición, pues ya dejo de mirar y diría que esa matriz no está escalonada reducida. Pero si cumple con la primera condición, yo entraría a mirar la segunda. Y la segunda lo que hace es decirme cómo tienen que estar organizados los pivotes en una matriz escalonada reducida. Y lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo dos pivotes, uno en una fila que está arriba y otro que está en una fila que está debajo, el pivote de la fila de abajo tiene que estar a la derecha del pivote de la fila que está arriba. Es decir, y esto lo digo de manera muy coloquial, a medida que se va bajando en la matriz, a medida que vamos bajando de fila, los pivotes tienen que irse corriendo hacia la derecha. Si ustedes imaginan ese contexto o esa condición, se van a dar cuenta que precisamente esa condición es la que le da una estructura escalonada a la correspondiente matriz. Precisamente de ahí viene el nombre de escalonada. Cuando uno va a mirar los pivotes, y voy a traerme este como ejemplo, cuando uno mira los pivotes tienen que irse escalonando hacia la derecha. Yo quiero hacer la aclaración que cuando yo digo que el pivote de una fila inferior está a la derecha del pivote de la fila superior, no estoy diciendo que tenga que ser pegado a la derecha. Por ejemplo,
si yo miro esta matriz, que ya cumplía con la condición A, yo entro a mirar los pivotes. Entonces yo tengo este pivote de acá, que es el de la fila de arriba, y tengo el siguiente pivote. Y entonces yo miro y digo, ¿será que este pivote está a la derecha del pivote de la fila de arriba? Y la respuesta es sí. Si ustedes miran a nivel a nivel horizontal, este pivote de acá está a la derecha de este pivote de acá. E igualmente, este pivote de la tercera fila está a la derecha del pivote de la segunda fila. Entonces, en este caso, esta matriz cumple con la condición. ¿Sí es clara esa condición? Dime. Profe, una pregunta. Si todos están en la misma columna, No cumpliría. No, porque no estaría a la derecha, ¿no? Por ejemplo, te voy a traer esta. Esta ok. matriz no cumple con esa condición. ¿Es claro por qué? Si ustedes miran este pivote y este pivote de acá, el de la fila de abajo no está a la derecha del pivote de la fila de arriba. ¿Sí o no? Está debajo. Lo mismo que si, por ejemplo, el pivote estuviera por acá. Si yo tuviera esto, y aquí tuviera, qué sé yo, un 5 por poner un ejemplo. Entonces aquí estaría el pivote. Y entonces, en ese caso, esta matriz tampoco cumpliría con la condición, porque el pivote de esta fila, que está abajo del pivote de esta fila, no está a la derecha. Cuando digo a la derecha es a la derecha, no abajito, no a la izquierda. A la derecha tendría que estar el pivote. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, señor, profe. Gracias. Listo, pues. ¿Sí es clara esta condición? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. miren cómo todo se va haciendo como visual, ¿no? Es decir, hoy, porque es la primera vez que, pues, pensaría yo, no sé, de pronto ya se han enfrentado ustedes con esta definición, pero que por lo menos en este curso nos enfrentamos con esta definición. Parece como un proceso muy largo ponerse a revisar como tantas condiciones y con tanto detalle. Pero cuando uno empieza a tomarle práctica, se da cuenta que identificar que una matriz es escalonada reducida es un proceso visual. Es el proceso de ver que la matriz se vaya como escalonando a medida que uno va bajando. Entonces esto forma como una especie de escalera y en los bordes de esa escalera tienen que ser números 1. Esas son las dos primeras condiciones, por decirlo de alguna forma. Que se forme como una escalera donde lo primero que aparezca sea un número 1. Que los bordes, de ahí viene precisamente el nombre pivote, estos son como los bordecitos de la escalera, sean estos números 1 que aparecen sombreados en amarillo. Aquí yo hago un pequeño comentario que me parece muy pertinente tener en cuenta. Esta es una condición que solo se revisa si hay más de un pivote. Si yo tengo una matriz que solo tiene un pivote, pues ahí no se revisa esa condición. Cuando digo que no se revisa, es que si solo tiene un pivote, se cumple automáticamente con la condición. Porque en ese caso no hay que comparar con qué. Entonces no hay la posibilidad de violar la cláusula. La cláusula se violaría si hubieran más de un pivote y estuvieran como aparece acá, el de abajo o a la izquierda o abajo del pivote de la fila de arriba. Entonces, cuando ustedes vean, y ya vamos a ver, ustedes estarán pensando, pero ¿cómo así una matriz con un solo pivote?
Pero si llegan a ver una matriz que solo tiene un pivote, esa condición se cumple automáticamente. Ni siquiera hay que revisarla. Se cumple ya por defecto. Y tendríamos ya las dos primeras condiciones. Dime. Profe, qué pena. Me entra la duda. Si fuera de una sola fila, ¿cumplirían las dos? No. Tiene que ser por lo menos de dos filas. No, si fuera una matriz de una sola fila, cumplir. Bueno, te la pongo así entonces. Voy a coger una matriz de una sola fila, que las hay, ¿no? Por ejemplo, esta. Esta de acá. Suponga, por ejemplo, te la pongo así. Esta. ¿Esta cumpliría con la condición A? No, señor. No. Pero si yo pongo aquí un 1, por ejemplo, cumpliría con la condición A. Este sería el pivote y automáticamente cumpliría con la condición B. Entonces, esta matriz de acá cumple con la condición A y la condición A y la condición B. Ah, listo, profe. ¿Bien? ¿Clarificó? Sí, señor. Lo que pasa es que matrices con una sola fila a nivel de sistemas de ecuaciones lineales no van a aparecer, porque aquí me adelanto un poco. Cuando uno habla de sistemas de ecuaciones lineales, o bueno, no me adelanto porque de alguna forma lo habíamos medio revisado la vez pasada. Cuando uno tiene un sistema de ecuaciones lineales y lo representa por matrices, cada fila representa una ecuación. Entonces, si yo tuviera una matriz, una representación matricial con una sola fila, es porque solo sería una ecuación. Entonces, en ese caso, pues no sería un sistema en el sentido estricto de la palabra. Pero desde el punto de vista teórico, una matriz puede tener una sola fila y efectivamente uno puede verificar el cumplimiento de las condiciones ahí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos Sí, bien señor. hasta ahí? Sí, señor. Voy a pasar a la tercera condición, que es como, esto también tiene su nota. Aquí hay como algunas notas que yo pongo. No siempre las ponen porque comúnmente se piensa que eso se deduce automáticamente de la definición, pero yo prefiero ser totalmente claro con eso. La tercera cláusula dice algo que yo siento o yo pienso que es como natural dentro del contexto de lo que uno está buscando. De alguna forma, lo que me dice esta condición es que yo no puedo tener algo como esto, que yo no puedo tener una fila de solo ceros intercalada entre filas que tengan elementos distintos de cero. Es decir, yo no puedo tener una fila que solo sea ceros y por debajo tener algo que sea distinto de cero. Estas filas que son solo cero son como el piso de la escalera. Y en teoría debajo de ese piso solo debería haber pues más piso. Entonces, si yo tengo una fila que tenga solo ceros, debajo de ella no puede haber ningún elemento que sea distinto de cero. Esta condición solo se revisa, y esto yo pienso que es como relativamente evidente, si hay una fila que sea solamente de ceros. Si hay un solo pivote, se cumple automáticamente. Entonces aquí pasa algo parecido. Esta condición solo se revisa si hay una fila que sea solamente de ceros. Si no hay tal fila,
decir, si todas las filas tienen elementos distintos de 0, esta condición se cumple automáticamente. Entonces, voy a traer a colación este ejemplo para que vean como lo fuerte que se va poniendo esto. Esta matriz que ustedes ven acá cumple con la condición A. Todos estamos de acuerdo con eso. Es decir, uno mira el primer elemento distinto de 0, es 1, aquí está el pivote, listo. Esta fila como solo tiene ceros, en la condición A, pues se cumple automáticamente. Y acá, pues el primer elemento distinto de 0 es este. Entonces, aquí se cumple la condición A, también se cumple la condición B, porque aquí los únicos pivotes que hay que comparar son estos dos. Este está abajo, este está arriba, entonces este está, digamos que a la derecha del pivote de la fila de arriba. Entonces aquí se cumple la condición A y la condición B, pero no se cumple la condición C, porque aquí hay una fila con ceros y por debajo de ella hay un elemento distinto de 0. Yo quiero clarificar que la condición habla expresamente de filas que sean completamente 0. Si yo, por ejemplo, tuviera aquí un 1, entonces aquí no habría fila que fuera igual a 0. Y si no hay fila que sea igual a 0, la condición C se cumpliría automáticamente. Pero si yo tengo mi fila con solo ceros, debajo de ella no puede haber nada distinto de 0. Esta fila debería ser el piso de la escalera. Y entonces debajo del piso no debería haber más escalera. Entonces, por lo tanto, aquí no se cumple con esa tercera condición. ¿Sí me van siguiendo con la idea? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a un ejemplo que sí cumpla con las tres condiciones. Con la condición A, la condición B y la condición C. Bueno, dos ejemplos. Uno interesante, otro no tan interesante, pero que aún así sea como bastante ilustrativo. Acuerdo, ahora una de 3×3. Entonces, por ejemplo, esta. 1, 3, 1, 0, 1, 5, 0, 0, 0. En una matriz escalonada reducida, este es, digamos, que el escenario correcto, aunque todavía falta una condición, pero digamos que este escenario es correcto, en el sentido que si hay una fila, bueno, tenemos los pivotes, está este pivote de acá, voy a señalar, este pivote de acá, este sería el pivote de este. Quiero hacer una aclaración acá porque esa pregunta me la han hecho muchas veces. Supongamos que aquí esta segunda fila fuera 1 y luego otro 1. Y alguien me pregunta, profe, pero entonces, ¿cuál es el pivote ahí? Por definición, el pivote es el primer 1 distinto de 0 que aparece en la correspondiente fila. Entonces, en esta fila, el pivote es este de acá. Es lo primero que aparece, es el bordecito de la escalera. Entonces, cumple con la primera condición, cumple con la segunda. Esto está a la derecha del pivote de la fila de arriba. Y aquí tengo una fila que solo tiene ceros y debajo de ella no hay nada. No hay nada distinto de 0. Las filas que son 0, la cantidad que sea, sea 1, sea 2, sean 10 filas, todas deberían estar
abajo, en el piso, como soporte de la escalera. Entonces, en este caso, esta matriz cumple con las tres condiciones A, B y C. ¿Sí es claro eso? Sí, señor. Y me voy con un último ejemplo, lo que les decía, no tan interesante, antes de que nos vayamos a la pausa. Y después de la pausa quiero revisar la última condición que a veces genera un poquitico de confusión. Quiero que miremos esta matriz. Entonces vamos a mirar las tres condiciones, si se cumplen o no se cumplen. La primera condición se cumple. Primer elemento distinto de cero de la primera fila, este. Primer elemento distinto de cero de la segunda fila, este. Primer elemento distinto de la tercera fila, distinto de cero de la tercera fila, este. Ahí están los tres pivotes. Entonces, se cumple la primera condición. Se cumple la segunda, claro está. Uno mira los pivotes y a medida que uno va bajando, los pivotes se van corriendo a la derecha. Se cumple la condición A y se cumple la condición B. Y como acá no hay fila que sea solamente de ceros, la condición C se cumple automáticamente. Esta matriz cumple con las condiciones A, B y C. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, un pequeño comentario antes de salir a pausa, como para que piensen en esto que hemos mostrado hasta ahora. Estas tres condiciones no son la totalidad del contrato. Yo les decía a ustedes, son 4 condiciones, son 4 cláusulas, para que una matriz sea escalonada reducida. Entonces, si una matriz cumple las 3 primeras condiciones, me faltaría revisar la cuarta, que es la que vamos a ver después del descanso, para comprobar que efectivamente fuera escalonada reducida. Pero cuando una matriz cumple con estas 3 primeras condiciones, la matriz ya tiene un nombre. Una matriz que cumple las 3 primeras condiciones, la A, la B y la C. Aquí. A, B y C se denomina una matriz escalonada. Es decir, no es escalonada reducida, que es como la totalidad de las 4 condiciones, pero tiene una estructura o tiene un nombre predeterminado. Cuando una matriz cumple las 3 primeras condiciones, se dice que es escalonada. Para que sea escalonada reducida, también tiene que cumplir con la condición que vamos a ver después de la pausa. Entonces, esta matriz de acá, son matrices escalonadas. Cumplen con las condiciones A, B y C. ¿Serán escalonadas reducidas? Eso lo veremos cuando veamos la cuarta condición. Bien. ¿Vamos como claritos? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Listo, pues.
Entonces vamos a hacer una pausita de unos 10 minuticos. Son las 8:54. Volvemos a las 9:05 para entrar a discutir esa última condición. ¿Listo? Listo. Listo, pues. Entonces nos vemos en 10.
Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí. Listo, pues. Mm, Cuando uno piensa en estos conceptos, que son muchos en matemáticas, que se caracterizan a partir de un grupo de condiciones, uno puede llegar a pensar ese tipo de conceptos, y es una analogía que a mí me gusta utilizar mucho, por lo ilustrativa y por decirlo de alguna forma, por lo pedagógica que puede llegar a ser. Uno puede pensar en estos conceptos como si uno quisiera pertenecer o como si el objeto quisiera pertenecer a un club de esos, de élite, de abolengo, que tienen ciertos requisitos para ingresar en ese club. Y cuando uno piensa en los requisitos a los que se hace referencia en esos clubes, muchos de esos requisitos tienen que ver con presentación, con la manera como está presentada la persona que quiere ingresar a ese club. Y entonces esas condiciones vienen a evocar una lista de requisitos de presentación de las matrices para poder acceder para poder ingresar a las instalaciones de ese lugar. Entonces, cuando uno entra a revisar esos requerimientos, lo que uno está tratando de mirar es qué tan cerca está uno de ingresar. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar, no sé, en un club que diga, aquí para ingresar usted tiene que venir vestido de tal forma, tiene que tener tales accesorios, por decirlo de alguna forma. Y en ese contexto, y esa es la analogía que a mí me gusta utilizar, esta cuarta condición es la corbata, que en esos clubes llega a ser algo obligatorio. Si yo cumplo con las primeras tres condiciones, con la condición A, B y C, digamos que yo estoy casi que bien arreglado para ingresar al club de las matrices escalonadas reducidas, pero falta que, que tengan esta corbata. Esta condición es lo que le da el mote de reducida a los sistemas, perdón, a las matrices en este contexto. Entonces vamos a mirar cuidadosamente cuál es la corbata admisible para ingresar a este tipo de club selecto al cual muy pocas matrices pertenecen. Y vamos a ver qué relación hay entre estas matrices y los sistemas de ecuaciones lineales. Ese es como mi propósito para esta segunda parte de la sesión. Lo primero que yo quisiera traer a colación, y ahora sí voy a entrar en el terreno de los conceptos matemáticos, me voy a salir ya de la analogía, no sé qué tan ilustrativa haya sido, pero como que a uno lo contextualiza con respecto a lo que uno quiere hacer. Ya entrando en el terreno de lo estrictamente matemático,
quiero recalcar y quiero resaltar esa definición de fila y de columna en una matriz. Cuando yo hablo de fila, estoy hablando de lo horizontal. Cuando estoy hablando de columna, estoy hablando de lo vertical. Y esta condición hace referencia, a diferencia de todas las anteriores, a la estructura que tienen que tener ciertas columnas dentro de una matriz escalonada reducida. La idea es la siguiente. Cuando yo tengo una matriz, y voy a traer esta matriz de acá, que viene o que cumple con las condiciones anteriores, volviendo a la analogía, que tiene el vestido, que tiene el sombrero, que tiene los zapatos para entrar al club. A la hora de revisar la corbata, a la hora de revisar esta última condición, lo que vamos a identificar son las columnas de la matriz en las cuales haya pivote. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, hay columnas que tienen pivote. Esta columna tiene un pivote, esta columna tiene pivote, pero esta columna no tiene pivote. En esta columna de acá no hay pivote. La condición D me dice que en las columnas que tengan pivote, los demás elementos de columnas, excepto el pivote, cuando digo los demás elementos me refiero a los otros que no son el pivote, tienen que ser obligatoriamente iguales a 0. Es decir, yo reviso la columna que tenga pivote, por ejemplo esta primera, y en esta primera columna que tiene pivote, excepto el pivote, todo lo demás es igual a 0. Miren cuidadosamente, aquí está el pivote y todo lo demás es igual a 0. Entonces, esta columna cumpliría con esta condición. Es una columna que tiene pivote y todo lo demás, excepto el pivote, es igual a 0. Pero si yo miro la segunda columna, que esa también tiene pivote, en esa columna no se cumple con la condición. Porque acá, aparte del pivote, hay otro elemento que no es igual a 0. Y lo que me dice la condición es que en las columnas que haya pivote, aparte del pivote, todo lo demás obligatoriamente tiene que ser igual a 0. Entonces, esta matriz no cumple con la condición. ¿Sí es claro esto? ¿Sí me van siguiendo? Sí, señor. Sí, señor. Quiero que miremos, y voy a coger esta misma matriz, pero le voy a hacer un pequeño cambio. Voy a coger esta matriz de acá. Entonces, vuelvo y repito. La última condición me dice, mire solamente las columnas que tengan pivote. Las otras no las vamos a mirar. La condición D no aplica para las columnas que no tengan pivote. Entonces aquí las únicas columnas que tienen pivote son la primera y la segunda. Y en esas columnas tiene que cumplirse que excepto el pivote, todo lo demás tiene que ser igual a 0.
Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en esa matriz sí se cumple eso? ¿Sí se cumple que en las columnas donde hay pivote, aparte del pivote, todo lo demás es cero? Sí, señor, sí se cumple. Sí, profe, sí se cumple. Entonces, esta matriz cumple con la condición D. Como ya también, y como cumple también con las otras tres condiciones, porque esta matriz ya venía vestida con sombrero y con zapatos, entonces al cumplir la condición D, esta matriz es escalonada reducida. En cambio, esta de aquí arriba, esta matriz es solo escalonada, pero no es escalonada reducida. Podríamos decirlo así, es escalonada, pero no es reducida. En cambio, esta matriz es escalonada reducida. O si quieren decir, si quieren poner la conjunción, es escalonada y reducida. Y entonces vemos un ejemplo, no sé si el primero, pero vemos un ejemplo de una matriz que cumple con todas las cuatro condiciones. Y esa matriz entra al club. Ya vamos a ver lo importante o por qué es importante estar en ese club. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Les voy a mostrar otro ejemplito. Tal vez de los ejemplos emblemáticos de estos casos. Va a haber otra de 3x3 y luego miramos una de otro tamaño. Esta matriz. Miren esa matriz con cuidado. Nosotros somos el comité de admisión a este club. Nosotros somos los que revisamos que cumpla con las condiciones que necesita para ingresar. Entonces, quiero que me digan, o mejor dicho, hagamos votación del comité, si admitimos o no admitimos a esa matriz en el club de las escalonadas reducidas. Admitida, profe. Admitida. ¿Todo lo admitimos? Entonces, esta matriz es escalonada reducida. ¿Alguien se opone a la admisión? Para alguien esta matriz no tiene el abolengo necesario para entrar en el prestigioso club. Primera condición, se cumple, se cumple. Primer elemento distinto de 0 es 1. Aquí están los pivotes. Los pivotes se ven evidentes. Este es de los ejemplos más claritos que tiene la literatura, por decirlo de alguna forma. Ay, ¿por qué no me lo dejas sombrear? A esto no pasa. De lo que es una matriz escalonada reducida. De hecho, esta matriz tiene un nombre muy especial que veremos o discutiremos más adelante cuando entremos profundamente en la teoría de matrices. Tiene sus tres pivotes. Ahí están. Van escalonados, es decir, a medida que se baja van a la derecha. La condición de las filas de 0 no se mira, o sea, se tiene automáticamente porque aquí no hay filas que sean solo 0. Y donde hay pivote, en las columnas donde hay pivote. Miren que la cuarta condición, aquí soy muy repetitivo, pero eso tienen que tenerlo muy claro. En las columnas donde hay pivote, en las columnas, todo lo demás, excepto el pivote, es igual a 0. Entonces, esta matriz es escalonada reducida.
Entonces, van dos socios admitidos, llegaron con toda la ropa necesaria para la ocasión. Vamos a mirar este que puede ser un poquitico engañoso. Voy a coger la de 3×4. O sea, las condiciones aplican sin importar el tamaño, o sea, se pueden verificar sin importar el tamaño. Son condiciones para cualquier tipo de matriz. Entonces me voy aquí. Aquí el club tiene 3 lugares por el momento. Está adentro, que es donde entran las escalonadas reducidas. Está el lobby, que es donde se quedan las que son escalonadas, pero no son reducidas. O está la calle, que es donde están las que no son ni escalonadas ni reducidas. ¿Qué dice el comité de admisión con respecto a esta matriz? Escalonada reducida. Escalonada reducida. Sí, ¿Todo el señor. comité de acuerdo? No. No. Hay un desacuerdo. Veo un desacuerdo. Entonces vamos a preguntarle a los que le niegan el acceso a la matriz. ¿Qué le ven de feo a la matriz? ¿Qué se trajo mal? ¿Cuál condición? La del pivote de la segunda El 2. del 12. ¿La condición 2? La sería la Columna cuarta 2. condición. ¿La Entonces, cuarta? sí, es una matriz escalonada, pero no una matriz escalonada reducida. Ah, ok. Entonces La cuarta condición. vamos a revisar entonces el escalonamiento antes de entrar a mirar lo último. ¿Listo? Entonces, primera condición, creo que todos estamos de acuerdo. O sea, yo creo que eso no admite discusión. No es que sea necesario que pinten los pivotes. Lo que pasa es que a mí me gusta pintarlos o resaltarlos. Por ejemplo, si lo estuviera haciendo en un tablero, o sea, si estuviera escribiendo a mano, yo les pondría un círculo, como para resaltar cuáles son los pivotes. Esos son los pivotes de la matriz. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, primera condición, se tiene. Ahí está, cada fila tiene su pivote. Y, o sea, el primer elemento distinto de 0, que es efectivamente 1. El escalonamiento, aquí está. O sea, esta está a la derecha de esta y esta está a la derecha de esta. Entonces, cumple con la condición B. Como no hay filas que sean 0, o sea, que sean solo 0, pues la tercera condición se tiene automáticamente. Entonces, todos estamos de acuerdo en el escalonamiento, pero hay discrepancia en la cuarta condición. Entonces, vamos a revisarla otra vez. Me la voy a traer hasta aquí. Aquí. La cuarta condición me dice que en las columnas que tengan pivote, en esas columnas exclusivamente, los demás elementos de la columna tienen que ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles columnas tienen pivote? La primera, la tercera y la cuarta. La segunda columna no tiene pivote. Entonces, esa segunda columna no se revisa en esta condición. Esto no hace parte de la corbata. La corbata está en la primera, en la tercera y en la cuarta. Y en esas 3 columnas
donde hay pivote, los demás elementos son iguales a cero. Primera columna, aquí está el pivote, todo lo demás es igual a cero. Tercera columna, aquí está el pivote, todo lo demás es igual a cero. Cuarta columna, este es el pivote, todo lo demás es igual a cero. Ah, pero es que la segunda columna, no tiene pivote. Entonces nosotros, esa columna no nos importa a la hora de revisar la cuarta condición. Entonces, a mi criterio, sí, la matriz cumple también con la condición D, ¿no? ¿Sí los convenció o no? Sí, sí, señor. Sí, señor. O sea, yo les decía a ustedes esta cuarta condición, y siempre me pasa, siempre me pasa. Y lo entiendo porque la condición tiene una estructura rara, por decirlo de alguna forma, pero por eso hay que leerla con mucho cuidado. Esta cuarta condición es muy concreta con respecto a lo que busca. Esta cuarta condición me dice, mire, en esa matriz coja solo las columnas que tienen pivote, nada más. Y esas son las que va a revisar. Vuelvo a la analogía de la corbata. En la cuarta condición, usted solo le revisa el cuello al sujeto que va a entrar al club. No le revisa nada más. Y en este caso, el cuello son las columnas que tengan pivote. Entonces, en ese cuello es que yo voy a buscar que se cumpla con la condición. Ah, pero es que miren que acá, pero es que ese no es el cuello. Eso no tiene nada que ver con la corbata. Entonces, en esa condición, solo se revisan las columnas que tengan pivote. Y lo que se revisa en esas columnas es que excepto el pivote o aparte del pivote, todo lo demás tiene que ser igual a cero. Esta también entra al club. Esta también es escalonada reducida. ¿Sí o no? Sí, señor. Este es un ejercicio que a veces puede parecer dispendioso, les decía hace un momento, como que uno ve todas esas cuatro condiciones y entonces toca revisarlas cada vez que uno vaya a enfrentarse con una matriz y más específicamente cada vez que nos enfrentemos con un sistema de ecuaciones lineales. Pero con el tiempo se va haciendo muy rápido esa identificación. Como que uno le coge el tiro a ver dónde están los puntos claves de cada condición y rápidamente uno sabe si es o no es y qué es. Si es escalonada reducida, si no es ni una cosa ni la otra. Ese es un ejercicio que uno tiene que ir haciendo y para el cual, pues naturalmente presentaremos ejercicios y haremos, pues, revisiones y ese tipo de cosas. Pero digamos que aquí, en este momento, ya hemos presentado esa definición. La pregunta natural que surge ahora, aquí tengo un montón de ejemplos que si quieren después les muestro. Hasta ahorita no quiero como ahondar demasiado en ellos, porque quiero centrarme en volver a los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, quiero revisar cuál es la relación que hay entre este concepto que acabamos de ver de matriz escalonada reducida y los sistemas de ecuaciones lineales. Y quiero ver o quiero discutir, así sea
tangencialmente por el momento, porque son importantes este tipo de sistemas que voy a definir a continuación. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, yo puedo representar matricialmente ese sistema de ecuaciones lineales. Y yo les decía a ustedes la vez pasada cuáles eran como los criterios para hacer esa representación. Que uno tiene un sistema y entonces como que se olvida de las variables y se queda solo con los coeficientes y en vez de poner el símbolo igual, pone una línea vertical y al lado derecho pone los números que están después del igual. Entonces, como que la representación matricial es coger el sistema y escribirlo en forma de matriz de una manera que a mí me parece bastante natural, que simplemente es quitar las variables, como que arreglar los números del sistema en filas y en columnas de acuerdo a las variables y a las ecuaciones del correspondiente sistema. A partir de esa representación, yo identifico cuando un sistema es escalonado reducido. Entonces ahora la definición como que se traslada a los sistemas de ecuaciones lineales. Y la definición es bastante simple. Si en la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales, la matriz de la izquierda es escalonada reducida, entonces el sistema se llama escalonado reducido. Entonces, como que la definición se traslada de las matrices a los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este sistema de ecuaciones lineales, que es un sistema que a priori se ve muy extraño, porque como que está muy lleno de ceros. Yo les decía a ustedes la vez pasada que cuando uno tiene ceros en los coeficientes, pues uno comúnmente no escribe eso. Entonces, comúnmente cuando uno va a revisar un libro o un ejercicio, a este sistema no lo escribirían así, sino donde hay cero, lo borran, entonces el sistema iría como de esta forma. Esto lo borrarían, y como aquí solo hay ceros en los tres coeficientes, pues escriben simplemente cero. O sea, esta es la manera como resumida de escribir todo ese sistema. Cuando uno tiene ceros en los coeficientes, esos pedazos los borra, porque cero multiplicado por una variable da cero. Y eso ni le quita ni le pone al sistema. Entonces, por eso uno no los escribe. Pero yo escogí escribirlos así para ilustrar el funcionamiento estricto, formal, de este tipo de proceso. Si yo tengo este sistema, de acuerdo a lo que discutíamos la clase anterior, esta sería su representación matricial. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Entonces aquí el coeficiente, o mejor dicho, los coeficientes serían 1, 0, 0, aquí iría 0, 1, 1, y como aquí los tres son 0, sería 0, 0, 0. Aquí está la línea vertical, y aquí están los números del lado derecho. Si esta matriz que ustedes ven aquí a la izquierda de la línea vertical, lo que la literatura llama la matriz de coeficientes, si esa matriz es escalonada reducida, de acuerdo a las 4 condiciones que hemos estado discutiendo durante la clase de hoy, entonces el sistema es escalonado reducido. Entonces, cuando uno mira esta parte de la izquierda, solo se revisa
el bloque izquierdo, esa matriz, que es lo que yo llamo la matriz de coeficientes, esa matriz es escalonada reducida. Y por lo tanto, el sistema se dice que está o que es escalonado reducido. Entonces, a partir de eso, nosotros caracterizamos un tipo particular de sistema que llamamos sistemas escalonados reducidos. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por resumir todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos hecho en la clase de hoy, en unas pocas frases. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, si yo quiero ver si ese sistema es escalonado o reducido, cojo el bloque izquierdo, la matriz de coeficientes, y reviso si cumple con las 4 condiciones. Si esa parte izquierda cumple con las 4 condiciones, el sistema se llama escalonado reducido. Más aún, si esta matriz de la izquierda solo cumple con las 3 primeras condiciones, uno diría que el sistema es escalonado, a secas. Es decir, si la matriz es escalonada, si la matriz de coeficientes es escalonada, el sistema se llama escalonado. Si la matriz de coeficientes es escalonada reducida, el sistema se llama escalonado reducido. Entonces, todo el trabajo de esta caracterización de los sistemas de ecuaciones lineales se centra en la matriz de coeficientes, que es esta matriz al lado izquierdo de la línea vertical de la representación matricial. Después de toda esta cháchara, después de todo este discurso, después de todo esto, toda esta presentación teórica del día de hoy, debería venir la pregunta natural. La pregunta natural es, ¿y a mí de qué me sirve saber si un sistema es escalonado reducido o no? Entonces, aquí es donde viene como una frase o una descripción que cuando uno la escucha de primerazo suena brutalmente decepcionante y casi que uno le hace pensar que ha estado perdiendo el tiempo todo el día de hoy, pero que precisamente es el origen del proceso que vamos a desarrollar las próximas clases. Los sistemas escalonados reducidos son los sistemas más sencillos de solucionar. Por decirlo de una manera más concreta, cuando uno tiene un sistema escalonado reducido, prácticamente ya está solucionado. Prácticamente solo hay que escribir las soluciones. Nada más. O sea, cuando un sistema es escalonado reducido, ya prácticamente que no hay nada que hacerle. Ya uno puede sacar las soluciones de ese sistema de manera casi que inmediata. Entonces, esa es como la fuerza de los sistemas escalonados reducidos, que cuando uno tiene un sistema de ese estilo, uno puede solucionarlo de inmediato, rápidamente. Ya les mostraré cómo, eventualmente les mostraré cómo. Se van a dar cuenta que es prácticamente que directo si el sistema es escalonado reducido. Si el sistema solo es escalonado, pues no está solucionado todavía, pero no le falta mucho para estar solucionado. Entonces, de alguna manera, esas 4 condiciones que hemos estado presentando durante todo el día o durante toda la clase, lo que hace es caracterizarme los sistemas más fáciles de solucionar que hay, que son los sistemas escalonados reducidos. El problema es que casi ningún sistema en la vida real es
escalonado reducido. Y esta es la parte donde, como les mencionaba al principio o hace un rato, esta es la parte que suena decepcionante, porque entonces ustedes van a decir, pero entonces, ¿por qué vamos a gastar tanto tiempo definiendo algo que casi nunca pasa? Es decir, ¿por qué vamos a definir o por qué metemos tanta teoría a definir un concepto que en realidad casi que nunca aparece, por decirlo de alguna forma? Precisamente esa es la esencia de la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales. Si ustedes miran cualquier sistema de ecuaciones lineales o casi cualquier sistema de los que hemos presentado hasta ahora, yo juraría que menos del 1% o menos del 10% son escalonados reducidos. La idea es, y ahí es donde entran los métodos o el método que les quiero presentar a continuación, que cuando yo tengo un sistema que no es escalonado reducido, como lo son la mayoría de los ejemplos, nosotros vamos a desarrollar un proceso que lo convierte en un sistema que sí es escalonado reducido. Entonces, esta definición de los sistemas escalonados reducidos no son un punto de partida, sino son un punto de llegada. Comúnmente, cuando a mí me presenten un sistema, lo que yo voy a hacer es transformarlo bajo ciertas reglas, que eso las veremos la próxima clase, en un sistema que sí sea escalonado reducido. Y ese método de convertir sistemas que no son escalonados reducidos en sistemas que sí son escalonados reducidos es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan, que, como les decía al principio, es el método emblemático para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, para cerrar o para ir cerrando, porque digamos que yo siento que la sesión de hoy pudo haber sido un poco pesada, dispendiosa, tal vez por lo teórica. Para ir cerrando, la idea es presentar un método que lo que hace es transformar sistemas de ecuaciones lineales en sistemas de ecuaciones escalonados reducidos. Y cuando llegamos a transformar el sistema en un sistema escalonado reducido, como les decía hace un rato, ya estaría prácticamente resuelto el correspondiente sistema. Entonces, la importancia de definir todo esto que hemos definido hoy es para saber cuándo podemos solucionar o cuándo termina el proceso de resolución de un sistema a partir de los métodos que vamos a discutir. Esto que he estado presentando el día de hoy, lo que hace es decirme cuándo termina el proceso de Gauss-Jordan, que es el que vamos a estar mostrando durante las próximas clases. Por eso es importante definirlo con esa precisión, porque o si no, si uno no sabe qué es un sistema escalonado reducido, uno no va a saber cuándo el proceso termina, cuándo me queda solucionado el sistema de ecuaciones lineales. Y eso es algo fundamental en cualquier proceso. Saber cuándo termina, saber cuándo hemos dado respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Mostrar el proceso a través del cual se convierten sistemas arbitrarios
en sistemas escalonados reducidos. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, profe. Perfectamente, profe. Entonces, esa es nuestra hoja de ruta. De ahora en adelante, y ahora sí, vamos a estar hablando de sistemas todo el tiempo y de métodos para solucionar sistemas. Es decir, volvemos a nuestros orígenes de encontrar soluciones de sistemas, pero ahora estamos armados de un aparataje teórico que me permite identificar y rastrear el proceso de resolución. Eso era lo que quería presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta. Profe, sí, con respecto al taller, este puede ser, digamos, en fotografías, en un documento en PDF y lo podemos subir a la plataforma sin problema, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. O sea, y lo que les decía, ideal que sea en PDF. Yo creo que todo, o sea, yo creo que hoy día todo se puede convertir a PDF, pero no estar siendo como demasiado aventurado al decir eso. Si no pueden, pues súbanlo en el formato en que lo tengan, pero sí es preferible que sea en formato PDF. O sea, si por ejemplo toman foto y me lo suben en imagen, pues, no sean, desde que las fotos estén bien tomadas no va a haber problema. Pero lo que pasa es que eso me demora a mí un poco más la lectura, porque la plataforma permite leer mucho más correctamente si todo viene en PDF. Es como eso. Pero sí, toman foto, lo convierten a PDF, eso es un método, digamos que permitido para la presentación del taller. Mil gracias, profe. ¿Listo? No a ti. Bien. Entonces nos veríamos el jueves. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y por su atención. Gracias, profe. Buenas Profe, noches. gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Profe, que descanse. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz noche. Hasta mañana, profe. Que descanse. Hasta mañana.